Médico se asombra al ver a billonario en coma despertar, justo después de que el loro dijera algo. Francisco Villalobos, a sus 78 años, llevaba 6 meses en estado de coma en el lecho de uno de los hospitales más caros de la Ciudad de México, rodeado de los mejores equipos médicos que el dinero podía comprar. Su familia alternaba entre esperanza y desesperación mientras los médicos repetían el mismo diagnóstico sombrío. Las probabilidades de recuperación eran prácticamente nulas. Fue entonces que el loro verde esmeralda, que había sido traído por la nieta más pequeña 3 días antes, comenzó a repetir palabras que helaron la sangre de todos los presentes. Abuelito, ella quemó los papeles. Abuelito, ella quemó los papeles, repetía el animal con una voz infantil conocida. En el preciso momento en que esas palabras resonaron por la habitación, los ojos de Francisco se abrieron lentamente. El doctor Joaquín Estrada, neurólogo responsable del caso, casi dejó caer la tabla de sus manos. En 25 años de carrera, nunca había presenciado un despertar tan súbito y aparentemente conectado a un estímulo externo específico. El paciente, que momentos antes no mostraba señal alguna de actividad cerebral consciente, ahora movía los ojos lentamente por la habitación, intentando enfocar el entorno a su alrededor. «Esto es imposible», murmuró el médico, acercándose a la cama con cautela. «Señor Villalobos, ¿puede oírme?» Francisco intentó formar palabras, pero solo un susurro ronco salió de su garganta reseca. Sus ojos, sin embargo, estaban alertas y buscaban algo específico en la habitación. Cuando su mirada encontró al loro posado en un soporte improvisado cerca de la ventana, una lágrima recorrió su rostro arrugado. «Pancho, mi Pancho», logró susurrar finalmente, reconociendo al pájaro que había sido compañero de su difunta esposa por más de 15 años. La nieta Valentina, de apenas 8 años, corrió hasta la cabecera de la cama con los ojos brillando de alegría. Ella había insistido en traer a Pancho al hospital en contra de la voluntad de los adultos, alegando que el loro estaba muy triste en casa y que el abuelito necesitaba a su amigo. La niña no imaginaba que esa decisión lo cambiaría todo. «¡Abuelito! ¡Abuelito despertó!», gritó Valentina, llamando a toda la familia que esperaba en la sala de espera. En pocos minutos, la habitación se llenó. Sofía, hija mayor de Francisco y madre de Valentina, entró corriendo con su esposo Alejandro. Justo detrás llegaron Mateo, el hijo menor, acompañado de su esposa Mónica. Todos miraban incrédulos al patriarca de la familia que hacía unos momentos parecía estar en sus últimos días de vida. El doctor Joaquín solicitó calma y comenzó a hacer las primeras pruebas neurológicas básicas. Francisco respondía a las preguntas simples con movimientos de cabeza y lograba apretar ligeramente la mano del médico cuando se le pedía. Sus reflejos estaban preservados y su cognición parecía estar regresando gradualmente. «¿Cómo es posible esto, doctor?», preguntó Sofía, aún incrédula. «Ayer usted dijo que no había más esperanza». «Francamente, no tengo una explicación médica para lo que acabo de presenciar», admitió el doctor Joaquín. «El estímulo del loro parece haber provocado una respuesta neurológica inesperada. Necesitaremos hacer nuevos exámenes para entender el estado actual del paciente». Durante los exámenes preliminares, Pancho siguió repitiendo la misma frase. «Abuelito, ella quemó los papeles». Cada vez que la repetía, Francisco se ponía más agitado, intentando comunicar algo que su voz aún débil no lograba expresar claramente. El loro tenía el hábito de imitar conversaciones que escuchaba, especialmente las palabras de los niños, y esa frase claramente venía de Valentina. Mateo llevó a su sobrina a un rincón y le preguntó amablemente sobre lo que el loro estaba repitiendo. La niña, con la inocencia típica de su edad, explicó que había escuchado una conversación extraña en casa días antes. Estaba jugando en el ático cuando oyó voces provenientes del despacho de su abuelo en el piso de abajo. «Escuché a la tía Mónica hablando por teléfono sobre unos papeles», contó Valentina. «Dijo que los quemó todos y que ahora estaba a salvo. Se lo conté a Pancho porque pensé que era una historia interesante.
Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia Mónica, esposa de Mateo, que había palidecido visiblemente. Intentó disimular el nerviosismo con una risa forzada y alegó que la niña había malinterpretado alguna conversación sobre documentos antiguos que ella había desechado durante una limpieza. Francisco, observando todo el movimiento, hizo un esfuerzo enorme para hablar. Con la ayuda de un poco de agua y mucha determinación, logró articular algunas palabras fundamentales. Caja fuerte, testamento, Sofía, llave. La mención a la caja fuerte y al testamento creó una tensión palpable en el ambiente. Sofía entendió de inmediato que su padre quería que ella verificara algo importante en casa. Había una caja fuerte antigua en el estudio, cuya combinación solo ella y su padre conocían, pero que no se abría desde hacía años. El doctor Joaquín sugirió que solo 2 personas permanecieran en la habitación para no sobrecargar al paciente. Sofía decidió quedarse con Valentina, mientras los demás regresarían al día siguiente. La atmósfera estaba cargada de desconfianza y preguntas sin formular. En cuanto se quedaron solos con Francisco, Sofía se acercó a la cama. Su padre, a pesar de la debilidad física, mantenía la mirada firme y determinada. Señaló discretamente a Pancho e hizo un gesto que ella interpretó como «escucha con atención». El loro, como si entendiera la gravedad del momento, repitió de nuevo «Abuelito, ella quemó los papeles». «Papá, ¿necesito ir a casa a revisar la caja fuerte?», preguntó Sofía en voz baja. Francisco asintió con vehemencia y susurró algunas palabras más cruciales. «Hoy, antes de que ellos vuelvan». Sofía comprendió la urgencia en la voz de su padre. Algo muy importante había sucedido durante los meses en que él estuvo inconsciente, y esa cosa estaba relacionada con los papeles que Mónica supuestamente había quemado. La hija mayor sabía que debía actuar rápido antes de que Mateo y Mónica regresaran al día siguiente. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Esa misma noche, después de dejar a Valentina con una niñera de confianza, Sofía se dirigió a la mansión familiar en Las Lomas. La casa estaba silenciosa y oscura, exactamente como había estado desde que Francisco fue hospitalizado en el Centro Médico San Ángel. Conocía cada rincón de aquel lugar donde había crecido y sabía exactamente dónde buscar. El estudio de su padre permanecía intacto, con sus muebles de madera noble y estanterías repletas de libros jurídicos y financieros. Sofía fue directamente a la caja fuerte empotrada en la pared, escondida detrás de un cuadro de la familia. Sus dedos temblaban ligeramente mientras tecleaba la combinación, que incluía la fecha de nacimiento de su madre, fallecida hacía 5 años. Lo que encontró dentro de la caja fuerte la dejó sin aliento. Faltaban muchos documentos importantes: el testamento original, varias escrituras de propiedades, certificados de acciones del corporativo Villalobos y contratos de inversión. En el lugar donde solía estar una carpeta gruesa con documentos, solo había cenizas y trozos de papel quemados, pero había algo más. Una pequeña caja de madera que Sofía nunca había visto antes contenía una serie de fotografías y una carta lacrada con su nombre. La carta estaba escrita con la letra temblorosa de su padre, claramente redactada en algún momento antes de su accidente vascular. «Mi querida Sofía», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que algo grave me ha ocurrido y que has descubierto la traición que llevaba meses investigando. Mónica no es quien aparenta ser, y Mateo está siendo manipulado de una forma que él ni siquiera imagina». Las manos de Sofía temblaron al continuar la lectura. La carta revelaba que Francisco había descubierto irregularidades financieras en el corporativo Villalobos y que todas las evidencias apuntaban a Mónica como la responsable. Ella se había casado con Mateo no por amor, sino como parte de un plan elaborado para tener acceso a la fortuna de la familia Villalobos. «Contraté a un detective privado para confirmar mis sospechas», continuaba la carta. «Las evidencias están en una caja de seguridad del banco en el número 1247 del Banco Peninsular.
en el Paseo de la Reforma. La llave está cosida en el forro del cajón inferior derecho de mi escritorio. Sofía, confía solo en ti misma y protege a nuestra familia. Con el corazón acelerado, Sofía buscó el cajón indicado y tras unos minutos de búsqueda cuidadosa, encontró la pequeña llave de la caja bancaria. La situación era más grave de lo que imaginaba y necesitaba actuar con inteligencia para proteger no solo el patrimonio familiar, sino también a su hermano, que claramente estaba siendo engañado. A la mañana siguiente, antes de regresar al Centro Médico San Ángel, Sofía fue al banco y accedió a la caja de seguridad. Lo que encontró allí confirmó sus peores temores. Había fotos de Mónica encontrándose secretamente con un hombre desconocido, documentos que probaban transferencias ilegales de dinero de la empresa y, más impactante aún, evidencias de que ella se había casado anteriormente con otros hombres ricos que misteriosamente sufrieron accidentes o problemas de salud poco después. Un informe detallado del detective privado revelaba que Mónica en realidad se llamaba Vanessa Paredes y tenía un historial de involucramientos con hombres mayores y acaudalados. Su modus operandi era siempre el mismo: seducía a hombres de familia, se casaba rápidamente y luego manipulaba situaciones para beneficiarse financieramente de sus muertes o incapacitaciones. Sofía fotografió todos los documentos con su celular y guardó los originales en la caja. Necesitaba confrontar a Mónica, pero sabía que debía ser estratégica. Si Mónica realmente era una criminal experimentada, un abordaje directo podría ser peligroso no solo para ella, sino para toda la familia. De vuelta al Centro Médico San Ángel, Sofía encontró una escena que la tranquilizó momentáneamente. Francisco estaba despierto y conversando en susurros con el doctor Joaquín. Su recuperación era impresionante, y el médico explicó que aunque aún necesitaba algunos días de observación, no había señales de secuelas permanentes del coma. «¿Cómo se siente, papá?», preguntó Sofía besando la frente del patriarca. «Mejor, hija mía, mucho mejor», respondió Francisco con una voz aún débil pero firme. «¿Y tú? ¿Encontraste lo que necesitabas encontrar?». Sofía asintió discretamente y susurró al oído de su padre que había descubierto todo. Francisco cerró los ojos en alivio, sabiendo que su hija estaba consciente del peligro y tomaría las medidas necesarias. Pancho, que había pasado la noche en el centro médico con autorización especial del doctor Joaquín, estaba más tranquilo, pero aún repetía ocasionalmente frases que Sofía ahora entendía tenían un significado mucho más profundo. Ella quemó los papeles. Era solo la punta del iceberg. Cuando Mateo y Mónica llegaron para la visita de la tarde, Sofía observó cuidadosamente el comportamiento de su cuñada. Mónica parecía nerviosa y evitaba mirar directamente a Francisco. Hacía comentarios excesivamente cariñosos sobre la recuperación milagrosa de su suegro, pero sus palabras sonaban forzadas y ensayadas. «Es increíble cómo ha mejorado tanto en tan poco tiempo», comentó Mónica. «Ayer los médicos no daban ninguna esperanza». «Sí, realmente es un milagro», concordó Sofía, estudiando cada microexpresión en el rostro de su cuñada. «Papá siempre ha sido muy fuerte. Suerte la nuestra que despertó justo cuando el loro empezó a hablar sobre papeles quemados». Mónica tragó saliva, pero intentó mantener la compostura. «Los niños dicen tantas cosas sin sentido, ¿no? Valentina debe haber escuchado alguna conversación sobre limpieza de documentos viejos». Francisco, fingiendo estar más debilitado de lo que realmente estaba, observaba toda la interacción con atención. Sabía que Sofía había comprendido la situación y confiaba en la inteligencia de su hija para manejar a Mónica de la forma adecuada. El doctor Joaquín entró al cuarto para hacer la evaluación de la tarde y anunció que Francisco podría recibir el alta en 2 días si seguía progresando al mismo ritmo. La noticia causó reacciones muy diferentes. Sofía y Mateo se alegraron genuinamente, mientras que Mónica trató de disimular lo que parecía ser preocupación. «Qué bien, amor», dijo Mónica a Mateo. «Por fin podremos tener a papá de vuelta en casa». «En realidad», interrumpió Sofía,
Pensé que sería mejor que se quedara en mi casa unas semanas hasta que se recupere por completo. Mi casa es más pequeña y es más fácil cuidar a alguien en recuperación. La sugerencia provocó una discusión inesperada. Mónica se opuso de inmediato, alegando que Francisco estaría mejor cuidado en la casa de la familia, donde ella podría ayudar en los cuidados diarios. Mateo apoyó a su esposa, argumentando que sería más práctico y que Mónica tenía experiencia cuidando a personas mayores. Francisco notó la tensión creciente y decidió intervenir. «Sofía», dijo con voz pausada, «quiero hablar contigo, a solas». Cuando Mateo y Mónica salieron a buscar café, Francisco tomó la mano de su hija y susurró urgentemente: «Ella no puede llevarme a casa, ¿entiendes?» «Lo entiendo, papá. Tengo un plan», tranquilizó Sofía. «Confía en mí». Esa noche Sofía desarrolló una estrategia cuidadosa. Sabía que no podía simplemente acusar a Mónica sin pruebas concretas, especialmente porque Mateo estaba emocionalmente involucrado y probablemente no creería acusaciones contra su esposa. Necesitaba ser más sutil. Al día siguiente, Sofía llegó al Centro Médico San Ángel con una carpeta llena de documentos aparentemente relacionados con los negocios del corporativo Villalobos. En realidad eran papeles sin importancia, pero los organizó de manera que pareciera que contenían información financiera crucial. «Papá, encontré estos documentos en tu oficina», dijo Sofía en voz alta, lo suficiente para que Mónica, que estaba en el pasillo, pudiera escuchar. «Son los contratos de respaldo que guardabas en la caja fuerte secundaria. Suerte que no estaban con los otros papeles». Francisco entendió de inmediato el plan de su hija y representó de manera convincente su sorpresa. «Ah, sí, olvidé esos contratos. Muy importante haberlos encontrado». Mónica entró al cuarto en ese preciso momento, claramente tratando de parecer casual, pero obviamente interesada en la conversación. «¿Qué documentos son esos, Sofía?» «Unos contratos de respaldo que papá siempre mantenía separados», respondió Sofía, cerrando la carpeta de manera protectora. «Cosas de la empresa que nunca confiaba a la oficina principal». El anzuelo estaba lanzado. Sofía sabía que si Mónica realmente tenía intenciones maliciosas, trataría de averiguar más sobre esos documentos importantes que se le habían escapado durante los meses en que Francisco estuvo inconsciente. Durante el resto de la visita, Mónica hizo varias preguntas aparentemente casuales sobre los documentos encontrados. ¿Dónde exactamente los había encontrado Sofía? ¿Eran muy importantes para los negocios? ¿Había otros documentos escondidos por la casa? Sofía respondió vagamente, creando la impresión de que había más documentos valiosos repartidos por la casa y que todavía los estaba buscando. Observó cómo los ojos de Mónica brillaban con cada información, confirmando sus sospechas de que su cuñada tenía un interés especial en el patrimonio familiar. Francisco recibió el alta al día siguiente, y la discusión sobre dónde se quedaría durante la recuperación se intensificó. Mónica insistió en que sería demasiado trabajo para Sofía cuidar a su padre sola, especialmente con una hija pequeña que criar. Mateo apoyaba a su esposa, genuinamente preocupado por la sobrecarga de su hermana. «En realidad, no me importa ayudar», insistió Mónica. «Cuidé a mi propio abuelito durante años antes de que falleciera. Tengo experiencia con personas en recuperación». Valentina observó cómo Mónica enfatizó la palabra «falleciera» y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Basándose en lo que había leído en el informe del detective privado, sabía que eso no era coincidencia. «Gracias por la oferta, Mónica, pero ya organicé todo en mi casa», dijo Valentina firmemente. «Incluso contraté una enfermera particular para los primeros días. La tensión era evidente. El doctor Joaquín sugirió que la familia conversara en privado y llegara a un acuerdo que fuera mejor para el paciente». Enfatizó que Francisco necesitaba paz y tranquilidad durante la recuperación y que los conflictos familiares podrían perjudicar su progreso. Durante la reunión familiar, Francisco tomó una decisión que sorprendió a todos. «Quiero dividir mi tiempo. 2 semanas. Casa de Valentina. 2 semanas.
casa de Mateo. Así, todos pueden ayudar. Era una solución aparentemente justa que nadie podía cuestionar públicamente. Mateo quedó satisfecho. Mónica logró disimular una expresión de alivio y Valentina aceptó, sabiendo que tendría 2 semanas para preparar una estrategia más definitiva. Las primeras 2 semanas en la casa de Valentina transcurrieron tranquilamente. Francisco se recuperó rápidamente. Su habla volvió a la normalidad y su movilidad mejoró significativamente. Más importante aún, él y Valentina usaron ese tiempo para planear cuidadosamente cómo lidiar con Mónica. Pancho también se adaptó bien a la casa de Valentina, y a Valentina le encantó tener al abuelito y al loro cerca. Lo que ella no sabía era que Pancho estaba siendo entrenado para una tarea especial. Francisco, que había convivido con el pájaro por más de 15 años, sabía exactamente cómo enseñarle frases específicas. «Vamos a jugar, Valentina», sugirió Francisco un día. «¿Qué tal si le enseñamos a Pancho a repetir algunas cosas graciosas?» Valentina se emocionó con la idea y, sin saberlo, se convirtió en parte del plan. Le enseñaron a Pancho a repetir frases como «¿Dónde están los papeles?», «Ella lo escondió todo» y «Cuenta en el banco». Para la niña era solo un juego divertido con su loro favorito. Mientras tanto, Valentina usó sus contactos en el mundo corporativo para investigar discretamente el pasado de Mónica. Descubrió que Vanessa Paredes había trabajado brevemente en una casa de retiro antes de conocer a Mateo, y que había rumores sobre irregularidades financieras que nunca fueron investigadas formalmente. La cercanía del momento en que Francisco se mudaría a la casa de Mateo creaba una atmósfera de tensión creciente. Valentina sabía que no podía posponer indefinidamente el enfrentamiento con Mónica, pero también sabía que necesitaba pruebas más sólidas antes de exponer la situación a Mateo. Una semana antes de la mudanza planeada, Valentina recibió una llamada inesperada del detective privado que su papá había contratado. El hombre explicó que había continuado monitoreando a Mónica discretamente, incluso después del accidente de Francisco, y tenía información nueva y perturbadora. «Señora Valentina, necesito reunirme con usted urgentemente», dijo el detective. «Descubrí algo que podría ser crucial para la seguridad de su papá». Se encontraron en un café discreto en el centro de la Ciudad de México. El detective, un hombre de mediana edad llamado Hugo Beltrán, presentó pruebas que dejaron a Valentina en estado de shock. Había documentado que Mónica venía comprando sustancias que, en pequeñas dosis regulares, podrían simular síntomas de deterioro natural de la salud en personas mayores. «Ella es muy inteligente», explicó Hugo. «Nunca usa algo que pueda ser detectado en una autopsia básica. Pero el patrón de comportamiento es siempre el mismo: matrimonio rápido, cuidados cariñosos de la salud del esposo, deterioro gradual y muerte aparentemente natural». Las fotografías que Hugo le mostró a Sofía revelaban a Mónica comprando los productos en farmacias diferentes, siempre pagando en efectivo y nunca usando el mismo establecimiento 2 veces. También había imágenes de ella encontrándose con un hombre que Hugo identificó como un farmacéutico con historial de prácticas cuestionables. «Tu papá tuvo suerte de entrar en coma cuando lo hizo», dijo Hugo sombríamente. «Por las evidencias que reuní, ella se estaba preparando para intensificar lo que llama su tratamiento». Sofía sintió náusea al comprender completamente lo que Mónica había planeado para su padre. El accidente vascular que provocó el coma pudo haber sido lo único que salvó a Francisco de un destino mucho peor. «Necesitamos ir a la policía», dijo Sofía. «Todavía no tenemos suficientes pruebas para una condena», advirtió Hugo. «Ella es experimentada y cuidadosa. Necesitamos atraparla en flagrante o lograr que confiese de alguna manera». Fue entonces cuando Sofía tuvo una idea arriesgada, pero potencialmente efectiva. Usarían a Pancho y el traslado de Francisco a la casa de Mateo como una trampa elaborada para Mónica. El plan requeriría un tiempo perfecto y una dosis considerable de valor. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like
y especialmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. La noche anterior al traslado, Sofía explicó el plan completo a su padre. Francisco quedó impresionado por la inteligencia de su hija y aceptó participar, a pesar de los riesgos involucrados. Sabían que tenían solo una oportunidad para hacer que todo funcionara. El plan era complejo, pero ingenioso. Francisco fingiría estar más debilitado de lo que realmente estaba, creando la impresión de que necesitaba cuidados constantes. Sofía instalaría discretamente equipos de grabación en la casa de Mateo, con la ayuda técnica de Hugo. Pancho sería el elemento sorpresa, programado para repetir frases específicas en momentos estratégicos. Más importante aún, crearían la falsa impresión de que Francisco había escondido una gran cantidad de dinero en algún lugar de la casa, dinero que Mónica necesitaría encontrar antes de que otros miembros de la familia lo descubrieran. Esto la obligaría a actuar rápidamente y esperaban de forma incriminatoria. Sofía llegó a la casa de Mateo a la mañana siguiente con Francisco y Pancho. La casa era grande y bien decorada, ubicada en un barrio noble de la Ciudad de México. Mónica los recibió con sonrisas exageradas y muestras efusivas de cariño hacia su suegro. «Papá, qué bueno tenerlo aquí con nosotros», dijo Mónica, ayudando a Francisco a acomodarse en el sillón de la sala. «Preparé el cuarto principal para usted. Va a estar muy cómodo». Francisco agradeció cortésmente, pero Sofía notó cómo observaba cada movimiento de Mónica con atención disimulada. Mateo, genuinamente feliz de tener a su padre en casa, se aseguró de mostrar todas las adaptaciones que había hecho para hacer la casa más segura para una persona en recuperación. Durante la primera semana, todo transcurrió de manera aparentemente normal. Mónica se mostraba una cuidadora atenta, preparando comidas especiales y asegurándose de que Francisco tomara todos los medicamentos recetados. Sin embargo, Sofía notó que Mónica siempre insistía en preparar personalmente la medicación de su suegro, alegando querer asegurarse de que todo estuviera correcto. Hugo, disfrazado como técnico de una empresa de telefonía, había instalado discretamente equipos de audio en varias habitaciones de la casa. Sofía recibía informes diarios sobre las actividades de Mónica cuando Mateo estaba en el trabajo. El momento crucial llegó en la segunda semana. Francisco fingió estar confundido y comenzó a murmurar sobre un tesoro escondido que necesitaba mostrarle a alguien de confianza antes de olvidar completamente dónde lo había puesto. Hizo estos comentarios siempre en presencia de Mónica, asegurándose de que escuchara cada palabra. «Sofía, necesito contarte sobre el dinero», dijo Francisco en voz alta durante una visita de su hija. «Está escondido, lugar seguro, pero estoy olvidando dónde lo puse». Mónica, que estaba organizando medicamentos en la cocina, claramente detuvo lo que estaba haciendo para escuchar mejor. Francisco continuó su actuación, mencionando una cantidad considerable en efectivo que había escondido en algún lugar de la casa años atrás, como una reserva de emergencia que ni siquiera sus hijos conocían. «Papá, no se preocupe por eso ahora», dijo Sofía siguiendo el guión planeado. «Cuando se sienta mejor, hablamos de esas cosas». «No, no», insistió Francisco fingiendo agitación. «Necesito contar ya antes de que olvide por completo. El lugar es especial, relacionado con su madre». Esa información específica hizo brillar los ojos de Mónica. Francisco había mencionado que el escondite estaba relacionado con su difunta esposa, lo que significaba que probablemente estaba en algún lugar sentimental de la casa, tal vez en la habitación de la pareja o en algún sitio con significado especial para su relación. Durante los días siguientes, Hugo le reportó a Sofía que Mónica había comenzado a revisar sistemáticamente la casa durante el periodo en que Mateo estaba en el trabajo y Francisco dormitaba. Era meticulosa y cuidadosa, siempre dejando todo exactamente en su lugar, pero los equipos de grabación capturaban todos sus movimientos. Pancho, siguiendo su entrenamiento, empezó a repetir frases estratégicas en el momento justo. Cuando Mónica buscaba en la habitación principal,
El loro repetía: ¿Dónde están los papeles? Cuando revisaba el estudio decía: ella escondió todo. Las frases eran lo suficientemente ambiguas para no levantar sospechas de Mateo, pero claramente perturbaban a Mónica. La tensión aumentó cuando Francisco comenzó a olvidar tomar sus medicamentos, alegando confusión mental creciente. Mónica se mostraba visiblemente irritada cuando esto ocurría e insistía cada vez con más énfasis en que debía mantener su medicación al día por su propia seguridad. «Papá, es muy importante que tome los remedios a las horas correctas», decía Mónica con una firmeza que contrastaba con su habitual dulzura artificial. Las personas en recuperación pueden tener recaídas graves si no cuidan adecuadamente su salud. Sofía observaba estas interacciones con una creciente certeza de que estaban en el camino correcto. Mónica estaba claramente impaciente porque Francisco revelara el lugar del dinero antes de que su condición mental se deteriorara, pero al mismo tiempo quería acelerar ese deterioro a través de la medicación. El momento decisivo llegó una tarde de jueves. Mateo había viajado por trabajo durante 2 días, dejando a Mónica sola para cuidar a Francisco. Era exactamente la oportunidad que ella esperaba y que Sofía había planeado cuidadosamente. Francisco fingió estar particularmente confuso ese día, llamando a Mónica por el nombre de su difunta esposa y haciendo comentarios inconexos sobre proteger el tesoro de la familia. Mónica, dándose cuenta de que tal vez era su última oportunidad de extraer información útil, decidió ser más directa. «Papá, sobre ese dinero que mencionó», dijo Mónica, sentándose al lado de Francisco y hablando en tono cariñoso, pero insistente. «¿Podría contarme dónde está? Es por su propia seguridad. Si algo le pasa, la familia debe saber de esos recursos». Francisco fingió luchar por concentrarse y comenzó a dar pistas vagas sobre el escondite. Habló de un lugar donde Elena guardaba sus joyas, refiriéndose a su difunta esposa, y mencionó algo sobre detrás del espejo del amor. Esas pistas enviaron a Mónica directamente a la habitación principal, donde había un espejo antiguo que Elena había amado. Mientras ella revisaba frenéticamente detrás y alrededor del espejo, Pancho soltó la frase que marcaría la diferencia. «Ella quemó los papeles». Mónica dejó de buscar y miró directamente al loro, con una expresión de pánico mal disimulado. «Cállate, animal estúpido», susurró con rabia, confirmando que sabía exactamente a qué papeles se refería el animal. Pero Pancho había sido bien entrenado y continuó. «¿Dónde están los papeles? Ella lo escondió todo. Cuenta en el banco». A cada frase, Mónica se ponía más agitada. Se acercó a la jaula con una expresión que nunca había mostrado antes, fría, calculadora y peligrosa. «Sabes demasiado, ¿verdad?», murmuró al pájaro. Fue entonces cuando Francisco, fingiendo dormitar en el sillón, escuchó algo que lo hizo abrir los ojos disimuladamente. Mónica estaba hablando por teléfono en voz baja, pero él logró captar palabras clave. Acelerar el proceso, dosis doble y esta noche. La confirmación de que Mónica realmente pretendía dañarlo le dio a Francisco el valor final que necesitaba. Cuando ella se acercó con un vaso de agua y medicamentos, él fingió estar demasiado somnoliento para tomar la medicación adecuadamente. «Vamos, papá, tiene que tomar los medicamentos», insistió Mónica, intentando forzar las pastillas en la boca de Francisco. «Es por su propio bien. No quiero muchos medicamentos», murmuró Francisco, resistiéndose sutilmente. «Escúcheme bien, viejito», dijo Mónica, y su voz había cambiado por completo. Toda la dulzura artificial había desaparecido, reemplazada por una frialdad cortante. «Va a tomar estos medicamentos ahora, o voy a tener que encontrar una forma más directa de resolver este problema». Era la confesión que Sofía y Hugo estaban esperando. Los equipos de grabación capturaron no solo las palabras amenazadoras, sino también el tono claramente intimidante que Mónica usó. Francisco sabía que necesitaba seguir actuando por unos minutos más. «Por favor, solo quiero descansar», susurró Francisco, fingiendo extrema debilidad. «¿Descansar?
Vas a descansar para siempre si no cooperas conmigo, dijo Mónica, perdiendo por completo la compostura. ¿Sabes qué? Me cansé de este jueguito. Sabes que quemé esos documentos, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque tu familia no merece toda esa riqueza. Ustedes no tienen idea de cómo usarla adecuadamente. Francisco apenas podía creer que Mónica estuviera confesando todo tan abiertamente. Ella continuó, como si años de rabia reprimida finalmente estuvieran encontrando una salida. Mateo es un idiota que nunca sospechó de nada. Sofía se cree muy lista, pero ni siquiera imagina lo que planeé para toda esta familia. Y tú, viejito terco, deberías haber tenido la decencia de morir durante el coma como estaba planeado. La crueldad desnuda en esas palabras impactó a Francisco, pero mantuvo la actuación. Mónica continuó revelando detalles de su plan, incluyendo cómo había manipulado sus medicamentos antes del derrame y cómo pretendía hacer que su muerte pareciera natural. «Pero ahora arruinaste todo con esta historia de dinero escondido», continuó Mónica. «¿Dónde está ese dinero? Habla ahora, o te juro que no verás el amanecer mañana». En ese momento crítico, Francisco escuchó el sonido de la llave en la puerta de entrada. Era Sofía, llegando para una visita sorpresa perfectamente sincronizada. Mónica escuchó el mismo sonido y entró en pánico. «Mierda, llegó temprano», murmuró Mónica. «Escúchame bien, viejito. Ni se te ocurra decir una palabra sobre nuestra conversación. Si abres la boca, te garantizo que tu preciosa nieta Valentina tendrá un accidente muy triste». La amenaza contra Valentina fue la gota que derramó el vaso. Francisco abandonó por completo la actuación y se levantó del sillón con una agilidad que sorprendió a Mónica. «Víbora maldita», dijo Francisco con voz firme y clara. «No vas a tocar ni un cabello de mi nieta». Mónica quedó impactada al darse cuenta de que Francisco estaba mucho más lúcido y fuerte de lo que aparentaba. Antes de que pudiera reaccionar, Sofía entró a la sala acompañada de Hugo y 2 policías civiles que habían sido discretamente contactados. «Mónica Paredes está detenida por intento de homicidio, fraude y apropiación indebida», anunció uno de los policías. Mónica intentó negarlo todo, alegando que se trataba de un malentendido, pero los policías explicaron que tenían grabaciones de sus confesiones y evidencias recolectadas durante semanas de investigación. Hugo presentó todas las pruebas que había reunido, incluyendo las fotografías, documentos financieros y registros de las compras sospechosas en las farmacias. La expresión en el rostro de Mónica cambió gradualmente de la negación al enojo y finalmente a una aceptación amarga. «No tienen idea de lo que perdieron», dijo con desprecio. «Podría haber hecho de esta familia algo realmente grandioso. En cambio, prefirieron proteger a un viejo senil y su riqueza mal administrada». «Lo único senil aquí son tus planes», respondió Francisco firmemente. «Sofía, ¿dónde está Valentina?» «Está en la escuela, papá. Está a salvo», tranquilizó Sofía. Cuando Alejandro regresó de su viaje de negocios al día siguiente, encontró su vida completamente transformada. La detención de Mónica y la revelación de sus planes siniestros lo dejaron en estado de shock. Inicialmente se negó a creer que la mujer que amaba fuera capaz de tanta crueldad. «Debe haber algún error», repetía Alejandro. «Mónica puede tener sus defectos, pero nunca le haría daño a papá ni a la familia». Sofía y Francisco pasaron horas presentándole todas las evidencias a Alejandro. Los audios de las confesiones de Mónica fueron particularmente devastadores para él. Escuchar a la mujer que amaba planeando la muerte de su padre y amenazando a su sobrina destruyó cualquier ilusión que aún mantuviera. El proceso de divorcio se inició de inmediato, y Alejandro cooperó totalmente con las autoridades para garantizar que Mónica fuera adecuadamente procesada. Se descubrió que había robado cantidades sustanciales del corporativo Villalobos y que sus crímenes se extendían mucho más allá del intento de homicidio contra Francisco. La investigación reveló que Vanessa Paredes era en realidad parte de una red pequeña, pero organizada de mujeres que se especializaban en explotar a hombres mayores adinerados.
Había aprendido sus técnicas con una mentora más experimentada y había aplicado los mismos métodos en al menos 3 relaciones anteriores. El doctor Joaquín, el neurólogo que había seguido la recuperación de Francisco, quedó fascinado con el papel que Pancho había desempeñado en toda la situación. Documentó el caso como un ejemplo único de cómo las mascotas pueden servir como testigos involuntarios de situaciones de abuso doméstico. El loro esencialmente salvó la vida del señor Villalobos, comentó el doctor Joaquín en una entrevista para una revista médica. Su capacidad para memorizar y repetir conversaciones específicas proporcionó las pistas iniciales que llevaron al descubrimiento de un plan de asesinato elaborado. Pancho se convirtió en una pequeña celebridad local, siendo presentado en programas de televisión como el loro que resolvió un crimen. Valentina se sintió orgullosa de su amigo emplumado, aunque aún no comprendía completamente la gravedad de la situación que había ayudado a resolver. La recuperación emocional de la familia fue un proceso gradual. Alejandro pasó por un periodo difícil de depresión y culpa, cuestionando cómo había sido tan ciego a las señales de peligro. Francisco y Sofía lo apoyaron durante ese periodo, enfatizando que Mónica era una manipuladora experta y que él había sido víctima tanto como cualquier otro miembro de la familia. «Hijo, personas como ella son expertas en engañar», dijo Francisco a Alejandro durante una de sus largas conversaciones. «Estudió nuestra familia, descubrió nuestras debilidades y explotó tus sentimientos de forma calculada. No debes culparte por tener un corazón generoso. El corporativo Villalobos pasó por una auditoría completa para identificar y reparar todos los daños financieros causados por Mónica. Se descubrió que ella había desviado fondos a cuentas offshore y había vendido información comercial confidencial a competidores. El valor total de los perjuicios era sustancial, pero la empresa permaneció financieramente sólida. Sofía asumió una posición más activa en la gestión del corporativo Villalobos, implementando prácticas de gobierno corporativo más rigurosas para evitar futuras manipulaciones financieras. Mateo, tras su recuperación emocional, se hizo responsable de la implementación de nuevos sistemas de seguridad y auditoría. Hugo Beltrán, el detective privado, fue contratado permanentemente por la familia para monitorear posibles amenazas futuras. La experiencia con Mónica les había enseñado a todos que la riqueza y el éxito pueden atraer personas con intenciones maliciosas y que la vigilancia constante es el precio de la seguridad. El juicio de Mónica atrajo una atención considerable de los medios, especialmente debido al papel único del loro como testigo. Su abogado intentó argumentar que las confesiones se obtuvieron mediante entrampamiento ilegal, pero la evidencia de sus acciones anteriores y el patrón de comportamiento documentado por Hugo fueron suficientes para asegurar una condena. Durante el juicio, se revelaron detalles impactantes sobre las relaciones anteriores de Mónica. 2 de sus víctimas anteriores habían fallecido, de hecho, en circunstancias sospechosas, pero sus muertes nunca fueron investigadas adecuadamente, debido a la aparente naturalidad de los decesos y la actuación convincente de Mónica como doliente. La fiscalía logró conectar a Mónica con una red de fraude que operaba en varias ciudades mexicanas, dirigida específicamente a hombres mayores, ricos y viudos. El esquema era sofisticado e involucraba investigación previa detallada sobre las víctimas potenciales y preparación cuidadosa para cada relación. Mónica fue condenada a 25 años de prisión por tentativa de homicidio calificado, fraude, apropiación indebida y participación en organización criminal. El juez fue particularmente severo, comentando que sus crímenes representaban una forma especialmente cruel de abuso contra personas vulnerables. Tras el juicio, la familia Villalobos gradualmente retomó una vida normal, pero con una apreciación renovada por la importancia de la confianza y la vigilancia en las relaciones. Francisco, a sus 79 años, permaneció activo y saludable, supervisando personalmente muchas de las reformas implementadas en la empresa. Mateo eventualmente comenzó una nueva relación, pero esta vez
con extrema cautela y transparencia total con la familia. Su experiencia con Mónica lo había vuelto más maduro y perspicaz en asuntos de relación, aunque también más desconfiado. Sofía se destacó como líder empresarial, implementando prácticas que se convirtieron en modelo para otras empresas familiares. Ella daba conferencias frecuentemente sobre gobierno corporativo y protección contra fraudes internos, usando la experiencia de su familia como estudio de caso. Valentina creció rodeada de historias sobre la importancia de la honestidad y la protección familiar. Pancho permaneció su compañero constante, y ella desarrolló un interés temprano en el comportamiento animal y la comunicación, inspirada por la forma única en que su loro había ayudado a proteger a su familia. La casa donde Mónica había vivido con Mateo fue vendida, y él se mudó a una residencia más pequeña, más cercana a Sofía y Valentina. La familia había aprendido que la proximidad física facilitaba tanto la protección mutua como el apoyo emocional durante tiempos difíciles. El doctor Joaquín continuó acompañando a Francisco y se convirtió en un amigo cercano de la familia. Él estaba particularmente interesado en el aspecto neurológico de la recuperación de Francisco y en el papel que el estímulo emocional positivo había desempeñado en su mejora acelerada. El caso del señor Villalobos demuestra claramente cómo los factores psicológicos y emocionales pueden influir dramáticamente en la recuperación neurológica, explicó el doctor Joaquín en sus conferencias médicas. La presencia de Pancho y la motivación para proteger a su familia pueden haber sido factores cruciales en su recuperación sorprendentemente rápida. Hugo Beltrán expandió sus servicios de investigación, especializándose en casos de fraude familiar y abuso financiero de ancianos. La experiencia con la familia Villalobos le había enseñado mucho sobre los métodos usados por criminales que atacan a familias ricas, y desarrolló protocolos específicos para detectar y prevenir tales crímenes. La empresa Villalobos implementó un programa de capacitación para otras empresas familiares sobre cómo identificar y prevenir infiltración criminal. El programa incluía verificación de antecedentes más rigurosa para personas que entraran en relaciones con miembros de la familia y protocolos para monitorear cambios repentinos en testamentos o documentos financieros. Pancho vivió por más de 10 años después de los eventos, convirtiéndose en una leyenda local y símbolo de protección familiar. Cuando finalmente falleció de vejez, la familia organizó una ceremonia especial en su honor, reconociendo oficialmente su papel en salvar a Francisco y proteger a toda la familia. Se creó un memorial en el jardín de la casa de Sofía, donde se instaló una estatua de un loro con una placa que decía: «En memoria de Pancho, el guardián silencioso que habló cuando más lo necesitábamos». Valentina, entonces una adolescente, se encargó personalmente de cuidar las flores alrededor del memorial. La historia de la familia Villalobos fue eventualmente transformada en un libro escrito por un periodista investigativo, con todas las ganancias donadas a organizaciones que protegen a ancianos contra el abuso financiero. El libro se convirtió en un bestseller y ayudó a concientizar al público sobre las señales de alerta de relaciones predatorias. Años después, cuando Francisco finalmente falleció a los 87 años de muerte natural, su testamento reveló una última sorpresa. Había dejado una cantidad sustancial para la creación de una fundación dedicada al entrenamiento de animales para detección de situaciones de abuso doméstico. La Fundación Pancho se convirtió en pionera en investigaciones sobre cómo las mascotas pueden servir como sistemas de alerta temprana en situaciones peligrosas. Sofía asumió la presidencia de la fundación, expandiendo su trabajo para incluir entrenamiento de perros para detectar señales de depresión en ancianos aislados y programas que conectaban mascotas con personas vulnerables como forma de protección y compañía. Mateo encontró un propósito renovado dirigiendo los aspectos operativos de la fundación. Su experiencia como víctima de manipulación lo hizo particularmente eficaz en identificar y ayudar a otras personas que habían pasado por situaciones similares.
Valentina, ahora adulta y veterinaria titulada, desarrolló protocolos científicos para el entrenamiento de animales en detección de comportamiento humano anómalo. Su trabajo revolucionó la forma en que los animales de servicio son entrenados para proteger a personas vulnerables. El legado de la familia Villalobos trascendió su experiencia personal traumática, transformándose en un movimiento mayor de protección y concientización. El caso de Mónica se convirtió en estudio obligatorio en cursos de Derecho y Trabajo Social en todo México, educando a profesionales sobre los métodos sofisticados usados por depredadores financieros. El doctor Joaquín publicó varios artículos académicos sobre el caso, estableciendo nuevos protocolos para evaluar pacientes en coma que puedan estar siendo víctimas de envenenamiento o medicación inadecuada. Su trabajo salvó a decenas de otras víctimas potenciales a lo largo de los años. La empresa Villalobos continuó prosperando bajo el liderazgo conjunto de Sofía y Mateo, pero con una cultura corporativa renovada que priorizaba transparencia, ética y protección familiar. Se convirtió en modelo para otras empresas familiares mexicanas sobre cómo implementar gobernanza eficaz sin perder el carácter personal de los negocios. Francisco Villalobos estableció la primera agencia mexicana especializada en investigación de crímenes contra adultos mayores, trabajando en estrecha colaboración con autoridades policiales y sistemas de salud. Su experiencia con el caso Villalobos le otorgó credibilidad y experiencia únicas en esta área especializada. La red criminal de la que Mónica formaba parte fue completamente desmantelada gracias a la investigación que siguió a su juicio. Al menos otras 12 mujeres fueron detenidas y más de 50 víctimas potenciales fueron identificadas y protegidas antes de convertirse en objetivos. El caso sentó precedentes legales importantes para el procesamiento de delitos financieros contra adultos mayores en México. Las leyes se fortalecieron para incluir penas más severas para los depredadores, que atacan específicamente a personas vulnerables por edad o condición de salud. 10 años después de los hechos, la familia Villalobos organizó una reunión especial para conmemorar no solo su supervivencia, sino también el impacto positivo que su experiencia había generado. Cientos de personas que habían sido ayudadas por la Fundación Pancho asistieron al evento. Sofía, ahora una líder empresarial respetada a nivel nacional, habló sobre cómo la experiencia con Mónica había enseñado a la familia que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la capacidad de protegerse y cuidarse unos a otros. Su discurso emocionó al público y fue ampliamente difundido en los medios. Mateo, cuyas heridas emocionales finalmente habían sanado, encontró el valor para hablar públicamente sobre su experiencia como víctima de manipulación. Su testimonio ayudó a muchos otros hombres a reconocer señales de relaciones depredadoras y buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. Valentina presentó su investigación más reciente sobre comunicación animal y protección humana, demostrando cómo el legado de Pancho seguía evolucionando y ayudando a personas en todo el mundo. Su trabajo había sido reconocido internacionalmente y se estaba implementando en varios países. La ceremonia culminó con la inauguración de un centro de entrenamiento de animales de servicio específicamente dedicado a la protección de adultos mayores. El centro, nombrado Centro Pancho de Protección y Compañía, representaba la transformación completa de una experiencia traumática en una fuerza positiva para el cambio social. Francisco, que había fallecido 2 años antes, fue homenajeado póstumamente como visionario que había transformado su propia victimización en una cruzada para proteger a otros. Una foto suya con Pancho fue colocada en la entrada del centro, recordando a todos los visitantes que incluso en las situaciones más desesperadas, la inteligencia, el coraje y el amor familiar pueden triunfar sobre la maldad. La historia de la familia Villalobos se convirtió en un símbolo de esperanza para innumerables familias que enfrentaban situaciones similares. Demostró que los depredadores pueden ser sofisticados y convincentes, pero que las familias unidas y vigilantes pueden proteger a sus miembros más vulnerables. El centro de entrenamiento
rápidamente se expandió para incluir programas educativos para familias, talleres sobre señales de alerta de abuso financiero y servicios de apoyo para víctimas de relaciones depredadoras. Se convirtió en un referente nacional en protección de adultos mayores. Sofía estableció un programa de becas para jóvenes interesados en carreras de protección social, asegurando que las lecciones aprendidas por su familia continuaran transmitiéndose a futuras generaciones de profesionales dedicados a proteger a los vulnerables. Mateo creó un sistema de mentoría para otros hombres que habían sido víctimas de manipulación romántica, ofreciendo apoyo psicológico y orientación práctica sobre cómo reconstruir vidas y relaciones después de experiencias traumáticas. La Fundación Pancho desarrolló alianzas con universidades para investigar métodos innovadores de protección de adultos mayores, incluyendo tecnología portátil que monitorea signos vitales y detecta sustancias potencialmente peligrosas en el organismo. Doctor Joaquín estableció un protocolo médico estándar para evaluar pacientes ancianos que presentan síntomas súbitos o inexplicables de deterioro cognitivo, incluyendo pruebas específicas para detectar envenenamiento por medicamentos o sustancias no recetadas. Hugo Beltrán entrenó a una nueva generación de investigadores especializados en delitos contra ancianos, creando una red nacional de profesionales capacitados para identificar e investigar casos de abuso financiero y físico en poblaciones vulnerables. El corporativo Villalobos implementó un programa de responsabilidad social que ofrece servicios de consultoría gratuitos para otras empresas familiares sobre cómo establecer protecciones contra infiltración criminal y manipulación financiera. El caso continuó siendo estudiado en escuelas de derecho como ejemplo de cómo las evidencias circunstanciales pueden reunirse para construir un caso sólido contra criminales sofisticados. La grabación de las confesiones de Mónica se convirtió en material didáctico clásico para estudiantes de jurisprudencia. 15 años después de los eventos originales, Valentina, ahora una veterinaria e investigadora respetada, publicó un estudio innovador sobre la capacidad de los loros para memorizar y repetir conversaciones humanas con precisión forense. Su trabajo abrió nuevas posibilidades para usar animales como testigos en investigaciones criminales. La investigación de Valentina atrajo atención internacional y resultó en invitaciones para dar charlas en conferencias alrededor del mundo. Se convirtió en portavoz global para el uso ético de animales en la protección de personas vulnerables, siempre acreditando a Pancho como su inspiración original. Sofía fue electa para el consejo directivo de varias organizaciones nacionales de protección a ancianos, usando su experiencia y recursos para influir en políticas públicas a nivel nacional. Su trabajo contribuyó a cambios significativos en la legislación mexicana sobre delitos contra personas vulnerables. Mateo encontró amor verdadero con una mujer que conoció a través de su trabajo en la fundación. Ella era trabajadora social especializada en casos de abuso doméstico y comprendía profundamente las cicatrices emocionales que él cargaba. Su relación floreció lentamente, construida sobre transparencia total y apoyo mutuo. La boda de Mateo fue una celebración familiar alegre, marcando simbólicamente su recuperación completa de la manipulación que había sufrido. La ceremonia se realizó en el jardín donde estaba ubicado el memorial de Pancho, honrando la memoria del pájaro que había salvado a toda la familia. La nueva esposa de Mateo, Lorena, trajo su propia experiencia profesional a la Fundación Pancho, expandiendo sus servicios para incluir apoyo psicológico especializado para víctimas de relaciones predatorias. Su experiencia complementó perfectamente el trabajo que la familia ya estaba realizando. Juntos, Mateo y Lorena desarrollaron un programa de rehabilitación para personas que habían sido víctimas de manipulación emocional, ofreciendo tanto apoyo psicológico como entrenamiento práctico para reconocer señales de alerta en futuras relaciones. La Fundación Pancho estableció oficinas en 5 estados mexicanos, cada una adaptada a las necesidades específicas de la población local, pero todas siguiendo los principios fundamentales
de protección, educación y apoyo desarrollados por la familia Villalobos. 20 años después del despertar dramático de Francisco, la familia organizó una conferencia internacional sobre protección de ancianos, atrayendo a expertos de todo el mundo. La conferencia se convirtió en un evento anual, estableciendo a México como líder mundial en investigación y práctica de protección a poblaciones vulnerables. Durante la conferencia, se reveló que las técnicas desarrolladas por la Fundación Pancho habían sido implementadas en más de 15 países, salvando aproximadamente más de 1,000 vidas de situaciones de abuso potencial. El impacto global de la experiencia de una familia mexicana era extraordinario. Sofía fue homenajeada con varios premios internacionales por su liderazgo en protección de adultos mayores y gobierno corporativo ético. Ella siempre insistía en compartir estos reconocimientos con toda la familia, enfatizando que su éxito era resultado del trabajo colectivo y el apoyo mutuo. Valentina se casó con un colega investigador que compartía su pasión por el bienestar animal y la protección humana. Juntos establecieron el primer instituto de investigación dedicado exclusivamente al estudio de cómo los animales pueden contribuir a la seguridad y salud humanas. El instituto desarrolló protocolos para entrenar no solo loros, sino también perros, gatos y otros animales para detectar situaciones anómalas en hogares de ancianos. Su investigación pionera expandió significativamente las posibilidades de usar animales como guardianes silenciosos de personas vulnerables. Mateo y Lorena tuvieron 2 hijos que crecieron escuchando historias sobre Pancho y la importancia de proteger a los miembros de la familia. Los niños desarrollaron un amor natural por los animales y un fuerte sentido de responsabilidad social desde temprana edad. La segunda generación de la familia Villalobos mostró señales prometedoras de continuar el legado de protección y servicio social. Los hijos de Valentina y Mateo demostraron interés temprano en carreras que involucraban el cuidado de otros, sugiriendo que los valores familiares se estaban transmitiendo con éxito. Sofía nunca se volvió a casar, dedicando su vida al trabajo de la fundación y a la crianza de su hija Valentina. Encontró una profunda satisfacción al saber que la experiencia traumática de su familia se había transformado en una fuerza positiva que seguiría ayudando a personas por generaciones. El corporativo Villalobos se convirtió en caso de estudio en escuelas de negocios como ejemplo de cómo las empresas familiares pueden implementar prácticas éticas rigurosas sin sacrificar rentabilidad o crecimiento. Su enfoque equilibrado entre éxito financiero y responsabilidad social inspiró a cientos de otras empresas. El doctor Joaquín se retiró después de una carrera distinguida, pero continuó como consultor para la Fundación Pancho, contribuyendo con su experiencia médica al desarrollo de nuevos protocolos de protección. Su colaboración continua con la familia demostraba cómo las relaciones profesionales pueden evolucionar en amistades duraderas basadas en valores compartidos. Hugo Beltrán estableció la primera escuela mexicana para detectives especializados en crímenes contra adultos mayores, entrenando a cientos de profesionales que ahora trabajan en todo el país. Su metodología, desarrollada a través de la experiencia con el caso Villalobos, se convirtió en estándar nacional para este tipo de investigación. La historia de Mónica sirvió como caso de estudio en programas de capacitación para profesionales de la salud, enseñándoles a identificar señales de abuso o medicación inadecuada en pacientes ancianos. Su arresto había prevenido innumerables crímenes similares. El legado de Pancho trascendió su función original como mascota, convirtiéndose en símbolo internacional de protección familiar y vigilancia comunitaria. Su historia fue traducida a decenas de idiomas y estudiada en universidades alrededor del mundo. La familia Villalobos demostró que incluso las experiencias traumáticas pueden transformarse en catalizadores para cambios positivos duraderos. Su viaje de víctimas a defensoras inspiró a innumerables otras familias a transformar sus propias adversidades en oportunidades para ayudar a otros.
Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. 25 años después del despertar milagroso de Francisco, la Fundación Pancho se había convertido en una de las organizaciones de protección a adultos mayores más respetadas del mundo. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar a un patriarca familiar había evolucionado en un movimiento global de protección y dignidad humana. Valentina, ahora una autoridad mundial reconocida en comportamiento animal aplicado a la protección humana, fue invitada a dar una conferencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el uso ético de animales en la detección de abuso contra poblaciones vulnerables. Su presentación fue vista por millones de personas y resultó en la creación de nuevos protocolos internacionales. Durante su conferencia, Valentina contó la historia de Pancho con la misma pasión y precisión que había caracterizado toda su carrera. Explicó cómo un simple loro doméstico se había convertido en catalizador de cambios fundamentales en la forma en que las sociedades protegen a sus miembros más vulnerables. Mi amigo Pancho nos enseñó que la protección no viene solo de sistemas complejos o tecnología avanzada, dijo Valentina ante la Asamblea Internacional. A veces viene de observar cuidadosamente, escuchar atentamente y actuar con valentía cuando algo no está bien. Sofía, ahora en sus 60 años, había sido nombrada para múltiples consejos internacionales de gobernanza corporativa y protección de derechos humanos. Su experiencia única como hija, que salvó a su padre de un intento de homicidio, le daba una perspectiva que pocos especialistas poseían. La empresa Villalobos se había convertido en multinacional, pero mantenía sus valores fundamentales de ética y protección familiar. Cada oficina internacional implementaba programas locales de protección a personas mayores, adaptados a las necesidades culturales específicas de cada región, pero siempre basados en los principios desarrollados a través de la experiencia original de la familia. Mateo había encontrado verdadera felicidad en su segundo matrimonio y su creciente familia. Sus hijos, ahora adolescentes, mostraban el mismo compromiso con el servicio social que había caracterizado a sus padres y tíos. La familia había roto el ciclo de victimización, creando en su lugar una tradición de protección y servicio. Lorena se había convertido en directora nacional de una red de centros de apoyo a víctimas de relaciones depredadoras. Su trabajo había ayudado a miles de personas a liberarse de situaciones abusivas y reconstruir sus vidas con dignidad y esperanza. El doctor Joaquín, incluso en el retiro, continuaba publicando investigaciones sobre los aspectos neurológicos de la recuperación de trauma. Sus estudios sobre el caso de Francisco habían contribuido a avances significativos en el tratamiento de pacientes en coma y en la detección de envenenamiento por medicamentos. Hugo Beltrán había entrenado a una generación entera de investigadores especializados, pero su caso más famoso seguía siendo la investigación que salvó a Francisco Villalobos. Frecuentemente era invitado a conferencias internacionales sobre técnicas de investigación de crímenes contra personas mayores. La red criminal de la que Mónica formaba parte había sido completamente erradicada, pero el trabajo de prevención continuaba. Nuevas formas de explotación de personas vulnerables surgían constantemente, exigiendo vigilancia y adaptación continuas de los sistemas de protección. Mónica había pasado 25 años en prisión, donde desarrolló una comprensión tardía de la magnitud de sus crímenes. Eventualmente colaboró con investigadores que estudiaban psicología criminal, contribuyendo a una mejor comprensión de cómo operan los depredadores financieros y cómo pueden ser detectados más tempranamente. Su colaboración con las autoridades no disminuyó la severidad de sus crímenes, pero proporcionó información valiosa que ayudó a proteger a otras víctimas potenciales. Paradójicamente, la propia criminal se convirtió en herramienta para prevenir crímenes similares. El memorial de Pancho en el Jardín de Sofía se había convertido en un lugar de peregrinación informal para familias que habían enfrentado situaciones similares. Personas de todo México e incluso de otros países visitaban el memorial
para rendir homenaje al loro que había salvado a una familia e inspirado un movimiento. Valentina mantenía el jardín memorial, con el mismo cariño que había demostrado por Pancho cuando era niña. Ella solía traer a sus propios hijos a visitar el memorial, contándoles historias sobre el loro valiente que había protegido a su familia cuando ella era pequeña. Los hijos de Valentina, aunque nunca conocieron a Pancho en persona, crecieron con un profundo respeto por los animales y un fuerte sentido de responsabilidad para proteger a otros. La tercera generación de la familia Villalobos estaba siendo educada con los mismos valores de coraje, inteligencia y compasión que habían salvado a sus abuelos. La Fundación Pancho había establecido programas en más de 30 países, cada uno adaptado a las necesidades y culturas locales, pero todos unidos por los principios fundamentales de dignidad humana y protección de los vulnerables. El impacto global de una familia mexicana era extraordinario y seguía creciendo. Sofía reflexionaba a menudo sobre cómo una experiencia que podría haber destruido a su familia, en cambio, había fortalecido sus lazos y creado un legado de protección que beneficiaría a generaciones futuras. El intento de Mónica de destruir a la familia Villalobos había, irónicamente, resultado en el fortalecimiento de incontables otras familias. A veces Dios permite que enfrentemos grandes desafíos no para quebrantarnos, sino para darnos fuerza para ayudar a otros que pasan por las mismas dificultades, decía Sofía en sus charlas. Nuestra experiencia con Mónica fue terrible, pero el bien que resultó de ella superó con creces el mal que ella pretendía causar. La empresa Villalobos había establecido un fondo permanente que garantizaba el funcionamiento de la Fundación Pancho a perpetuidad. Incluso si algo les sucediera a los miembros actuales de la familia, el trabajo de protección a los adultos mayores continuaría indefinidamente. Mateo se había convertido en especialista en ayudar a otros hombres que habían sido víctimas de relaciones predatorias. Su propia experiencia dolorosa se había transformado en una pericia que salvaba a otros de situaciones similares. A menudo decía que Mónica, sin querer, le había dado la herramienta más poderosa para ayudar a otros. El doctor Joaquín había documentado más de 100 casos similares al de Francisco a lo largo de su carrera, usando las lecciones aprendidas con la familia Villalobos para salvar a docenas de otras víctimas de envenenamiento o medicación inadecuada. Su protocolo médico era ahora estándar internacional. Hugo Beltrán había resuelto más de 500 casos de crímenes contra adultos mayores usando las técnicas desarrolladas durante la investigación de Mónica. Cada caso resuelto representaba una familia protegida, una vida preservada y un criminal impedido de continuar sus actividades. La historia de la familia Villalobos había sido adaptada a película, libro y documental, siempre con la condición de que todas las ganancias fueran donadas a organizaciones de protección a adultos mayores. La familia rechazó consistentemente lucrar financieramente de su experiencia traumática, prefiriendo usar la atención de los medios para educar y proteger a otros. Valentina había recibido invitaciones para mudarse a otros países y liderar programas internacionales, pero siempre elegía permanecer en México, sintiendo que su responsabilidad principal era con el país donde Pancho había hecho la diferencia original. Su lealtad a las raíces familiares inspiraba a otros a valorar sus propias comunidades. La tercera generación de la familia Villalobos, los hijos de Valentina y Mateo, había crecido escuchando historias sobre Pancho y comprendiendo desde pequeños que habían heredado no solo riqueza material, sino también una responsabilidad social significativa. Abrazaron esta herencia con entusiasmo y determinación. Sofía, reflexionando sobre 3 décadas de trabajo inspirado por la experiencia con Mónica, a menudo se maravillaba de la capacidad humana de transformar tragedia en triunfo. El intento de una mujer maliciosa de destruir su familia había resultado en la creación de una red global de protección y cuidado. Pancho nos enseñó que la vigilancia amorosa es el mejor regalo que podemos darnos unos a otros, decía Sofía.
No se trata de desconfianza, sino de cuidado atento hacia aquellos que amamos. Si cada familia practicara esta vigilancia amorosa, ¿cuántas tragedias podrían evitarse? La Fundación Pancho había salvado aproximadamente más de 10.000 vidas directamente e influido en cambios políticos que protegieron a cientos de miles de personas vulnerables de manera indirecta. Lo que comenzó como una familia salvando a su patriarca había evolucionado hacia un movimiento que salvaba familias alrededor del mundo. El doctor Joaquín, incluso a los 80 años, seguía investigando y publicando artículos sobre detección médica de abuso contra adultos mayores. Su colaboración de toda la vida con la familia Villalobos había resultado en avances médicos que beneficiaron a incontables pacientes y sus familias. Hugo Beltrán había establecido la primera universidad especializada en investigación de delitos contra poblaciones vulnerables. Estudiantes de todo el mundo venían a México para aprender las técnicas que él había desarrollado, difundiendo conocimiento y experiencia globalmente. Mateo y Lorena habían creado un programa de apoyo específico para hijos adultos de víctimas de relaciones predatorias, reconociendo que estos delitos afectan a familias enteras, no solo a las víctimas directas. Su trabajo había ayudado a cientos de familias a sanar y reconstruirse. El corporativo Villalobos se había convertido en modelo de cómo las empresas familiares pueden operar con éxito mientras mantienen estrictos valores éticos y contribuyen positivamente a la sociedad. Su enfoque influyó en la legislación corporativa de varios países. Valentina había publicado más de 50 artículos científicos sobre comportamiento animal aplicado a la protección humana, estableciendo una nueva disciplina académica que ahora se enseñaba en universidades alrededor del mundo. Su trabajo había creado un puente entre la ciencia animal y la protección social. El Memorial de Pancho se había convertido en el centro de un jardín más grande dedicado a la memoria de todos los animales que habían protegido a sus dueños humanos en situaciones peligrosas. El jardín recibía miles de visitantes anualmente y servía como recordatorio tangible de la importancia de la vigilancia amorosa. Sofía había establecido un programa de becas que garantizaba que jóvenes de familias de bajos ingresos pudieran estudiar campos relacionados con la protección social y el cuidado de adultos mayores. Ella creía que el talento y la compasión existen en todas las clases sociales y deben cultivarse independientemente de la situación financiera. La historia había demostrado que una familia unida, la inteligencia aplicada y la valentía moral pueden superar incluso las amenazas más sofisticadas. La experiencia con Mónica había fortalecido no solo a la familia Villalobos, sino también a incontables otras familias que aprendieron de su experiencia. 30 años después del despertar dramático de Francisco, la familia Villalobos había transformado completamente lo que significaba ser víctima de un delito. En lugar de permanecer como víctimas, se habían convertido en defensores, protectores y educadores, usando su experiencia para construir un mundo más seguro para las personas vulnerables. La lección más poderosa de la historia de la familia Villalobos era que incluso las experiencias más traumáticas pueden transformarse en fuerzas para el bien cuando se enfrentan con valentía, inteligencia y amor familiar. Demostraron que la respuesta a la maldad no es la venganza, sino la protección, proteger a otros de sufrir lo que ellos sufrieron. Pancho, un simple loro doméstico, se había convertido en un símbolo internacional de que la protección puede venir de las fuentes más inesperadas y que prestar atención a los detalles aparentemente insignificantes puede salvar vidas. Su legado seguía creciendo, tocando vidas en todo el mundo. La familia Villalobos había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero o las posesiones, sino en la capacidad de proteger a aquellos que amamos y extender esa protección a otros que la necesitan. Transformaron su riqueza material en riqueza de propósito, creando un significado que trascendía cualquier valor monetario. Final de la historia.
Ahora cuéntenos qué le pareció esta historia emocionante y desde dónde nos está viendo. Comente si cree que la familia Villalobos tomó las decisiones correctas al transformar su experiencia traumática en una misión de vida. Su opinión es muy importante para nosotros. No olvide dejar su me gusta y, sobre todo, suscribirse al canal para no perderse otras historias conmovedoras como esta. Muchas gracias por su compañía.